Hay 28 capítulos, el capítulo 15 sería la mitad del libro, y vamos a ver qué es lo que pasa. Seguramente recordarán lo que pasa en este evento, pero yo lo titulé de una manera particular, ¿sí? A Hechos 15. A ver ahí si esto funciona. Bueno, a ver ahí. Ahí está. Yo lo puse como conflictos, discusiones, divisiones, ¿sí? Yo no sé vos cómo te comportás en el momento en que tenés un conflicto o qué actitud tomás, ¿sí? Viste que hay gente que surca el conflicto de una manera, no sé, que se siente cómoda a veces, ¿viste? De ir al choque, de tener diferentes discusiones, de generar eso, no lo evita, como que lo confronta a otros. Quizá en mi caso, somos de esquivarle un poco, ¿sí? Al conflicto, ¿sí? Mientras discutamos menos, mejor, ¿no? No sé en discusiones, en diferentes puntos de vista, no sé cuál es tu actitud, ¿no? Pero viste que hay diferentes formas de encararlo al conflicto. Y vamos a ver que ahí en Hechos 15 hay un conflicto importante, hay varios conflictos, uno muy trascendental para la iglesia y otro trascendental para la vida de Pablo y el ministerio que él va a ejercer, ¿sí? Así que en Hechos 15, que tenemos conflictos, divisiones y discusiones y visiones, vamos a ver primero que nada el capítulo 14, ¿sí? Nahuel nos hablaba en el capítulo 14 y era ya el epílogo del viaje misionero de Pablo, ¿no? De Pablo y Bernabé, del equipo misionero. Había comenzado, hermanos encomendándolo de la iglesia de Antioquía para que salgan. Bueno, pasaron por varios lugares. A ver si alguno recuerda más o menos, capítulo 13, 14, qué lugares pasaron. O que me los nombren, lo tienen ahí generalmente los títulos de la Biblia. Capítulo 13, 14, ¿por dónde pasaron? Chipre. Por Chipre. Uh-huh. Por Listra. ¿Se acuerdan que había pasado ya en Listra? ¿Sí? Que vimos ahí la última clase. En Iconio, en Listra, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Pablo? O sea, una contradicción. Primero los veneraban como dioses, a Bernabé como el Dios máximo y a Pablo como el Dios que proclamaba esa doctrina. Y después algunos alborotaron todo y lo apedrearon a Pablo. A mí me llama la atención eso, porque solo a Pablo lo apedrearon. A Bernabé no, ¿no? Pero ahí me doy cuenta que se cumple lo que Dios tenía para la vida de Pablo. ¿Se acuerdan cuando se convirtió Pablo? Que Ananías, Dios le encomienda a Ananías para que vaya a buscar a Saulo, ¿sí? A Saulo de Tarso. ¿Qué le dice? Capítulo 9. Le dice a Ananías, ahí te lo busco, capítulo 9, versículo 15 y 16. El Señor le dice a Ananías, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, ¿sí? Ese era el propósito para la vida de Pablo, de Saulo transformado en Pablo, ¿no? Él iba a hacer una obra, ¿sí? Por medio de él, de comunicar el Evangelio, pero también le iba a mostrar cuánto tenía que padecer, ¿sí? Entonces ahí en capítulo 14 se está cumpliendo eso. Pablo está padeciendo la obra, ¿no? Lo apedrean, ¿no? No, está bien, gracias. Entonces vemos ahí que comienza un conflicto, por decirlo de una manera, que es lo que estamos hablando, un conflicto más que nada en cuanto a la oposición de la obra, ¿sí? Personas que se oponen, que generan algo y que, bueno, que fueron consecuencia de Pablo. ¿Cómo le resolvió Pablo?
¿sí? Dice que le vendaron las heridas, capítulo 14, le vendaron las heridas. ¿Y qué dice? ¿Que los hermanos consolaron a Pablo y lo animaron a que siga adelante? ¿Pasa eso? ¿Quién anima a quién? El mismo Pablo, que había sido apedreado, él es el que anima a los demás. Contradictorio, ¿no? O sea, te acaban de apedrear, te acaban de como de curar las heridas, pero vos sos el... O sea, se ve que eso había generado un impacto tal en las personas de la iglesia, de ese lugar, que quedaron desanimados, quedaron medio consternados por lo que había pasado, y Pablo mismo, comprendiendo cuál es el propósito de Dios para su vida, los anima, ¿sí? Y le dice, es necesario que, no lo quiero parafrasear, dice, es necesario sí, exacto, eso. ¿Sí? Pablo lo comprendía, ¿sí? Es necesario que padezcamos esto. Y precisamente él, en carne propia, lo iba, de primera mano, ¿no? Entonces tenemos este conflicto que Pablo lo resolvió de esta manera, ¿no? Iconio, Listra, el apedramiento de Pablo, ahí está, capítulo 9, el propósito de Dios para la vida de él. Y después dice que versículo 23, ellos continúan la obra, ¿sí? Y constituyen ancianos. Entonces continúan su viaje misionero, su obra que Dios le había dicho, y constituyen, nombraron personas establecidas, que se establezcan en la iglesia y continúen el servicio, mientras ellos seguían la obra. Después dice, versículo más adelante, del 24 al 26, que es el final, ¿sí? Seguramente estaban volviendo, dice que volvieron a Antioquía, el lugar de donde partieron, fue el mismo lugar de llegada, y dice que en ese lugar informaron a la iglesia de todas las cosas que habían pasado, los años que pasaron ministrando a los demás, extendiendo la obra de Dios hacia los gentiles, dice que lo informaron. Pero no dice que lo informaron solamente a los líderes de la iglesia, a los ancianos, a los apóstoles, no. Dice que le informaron a toda la iglesia, ¿sí? Haciendo parte a la iglesia de lo que es la obra misionera. Entonces, eso es lo que generalmente hace un misionero, ¿sí? De compartir la obra a todos, para que todos se sientan parte de eso, para que todos tengan el apoyo, ellos sientan el apoyo necesario de la iglesia. Por eso la iglesia, en su momento cuando Mauri predicó, después también lo vimos en ese capítulo que estudiamos en Hechos, es que la iglesia tiene un rol fundamental en la obra misionera, ¿sí? Encomienda, ¿sí? Empuja, ¿sí? Sostiene a los misioneros, económicamente, mediante oraciones, mediante ayuda específica, ¿sí? Entonces, la iglesia tiene un rol fundamental y recibe la información, los informes de los misioneros. Y así es el círculo virtuoso que va extendiendo la obra de Dios hacia adelante, ¿no? Entonces, a pesar del conflicto que hubo en ese momento, que apedrearon a Pablo y hubo oposición y había un sector de personas que se oponía a la obra de Dios, la obra de Dios continúa avanzando. Si se acuerdan nuestro bosquejo, Hechos 1:8, primero en Jerusalén, después en toda Judea y Samaria, y después hasta el último la tierra, ellos ya habían llevado a lugares que no conocía el Evangelio. Pero bueno, esto se iba a extender más. Y al final del capítulo vamos a ver que comienza un nuevo viaje y se va a extender todavía más. Sí. Sí. Ese viaje duró entre 5 a 6 años y se recorrieron 3.400 kilómetros. Que había en ese tiempo incomodidades porque ir a pie era muchas veces caminar por desfiladeros y otras veces corriendo el peligro de ser golpeado o asaltado. El primer viaje tardó eso. Entre 5 y 6 años con 3.400 kilómetros de recorrido. Claro.
Bueno, eso es el capítulo 13 y 14. Muchas veces pensamos que, bueno, como son 2 capítulos, parece que pasó así, iban de una ciudad en ciudad y no sé, duró un mes el viaje misionero. No, fueron años, que aparte que ellos fueron estableciendo la iglesia, fueron enseñando y después en un momento, bueno, tuvieron que dejar establecido este tipo de autoridades para que continúen la obra, ¿no? Entonces fue un tiempo prolongado, así como dice Juanca. Entonces tenemos este contexto, ¿sí? De que ya había conflicto, pero un conflicto de afuera hacia adentro, pero la obra sigue avanzando. Ahora vamos a ver que hay un conflicto diferente. ¿Por qué? Capítulo 15 vamos a ver que hay un conflicto doctrinal, ¿sí? Y vamos a tratar de hacer esto rápido porque tenemos que ver mucho. La idea es terminar este capítulo este día, no extenderme, así que leemos versículo 1 del capítulo 15. Dice, entonces algunos de los que venían de Judea enseñaron a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. La sentencia de este grupo era algo que tenía que ver con la doctrina específicamente, ¿sí? Dice, no podéis ser salvos, ¿no? Ya no era un hecho de imposición de que la obra no tenía que continuar porque factores afuera, no, era algo de adentro, personas mismas de la iglesia, algunos de los judíos, dice. Estos eran judíos que que habían creído, seguramente en los capítulos anteriores habían creído en el mensaje de Pedro, seguramente, el mensaje de los apóstoles, en el día de Pentecostés. Entonces pero bueno, seguían arraigados a las tradiciones judías, a continuar el hecho de las prácticas de guardar la ley. Entonces, por eso tienen esta mentalidad. O sea, sí, creemos en Cristo, pero también es necesario que guardar la ley. Si no circuncidáis, no podéis ser salvos. Entonces esto choca automáticamente con la postura que tenían Pablo y Bernabé, que venían haciendo la obra, ¿no? Misionera dice, versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. El tema era importantísimo, era algo doctrinal, era algo de base de la iglesia. No se podía dejar, bueno, está bien, después lo arreglamos, después vemos, después el clásico después vemos. No, se tenía que resolver cuanto antes, porque si este sector seguía predicando este evangelio de Jesús más las obras de la ley, guardar la ley, circuncidarse, el evangelio iba a ser adulterado. Entonces se tenía que dejar establecido y se reúne lo que se llama en este capítulo el Concilio de Jerusalén, ¿sí? Entonces se reúnen todas las partes. Me gusta eso, se reúnen los judíos, ¿sí? Que tenían este mensaje que lo estaban diseminando por las iglesias. Estaban Pablo y Bernabé, que eran los misioneros de esa época, ¿no? Y después estaban los apóstoles, que eran los que habían caminado con Jesús, ¿no? Los que habían hecho prodigios y maravillas en los primeros capítulos. Y después estaban los ancianos, los responsables de la iglesia en Jerusalén, ¿sí? Entonces están estos 4 actores para ver este tema que es la salvación. Por eso decimos que es algo doctrinal, porque es la salvación, es algo de base, ¿sí? Entonces, el tema a tratar era guardar la ley sí o no para ser salvo, ¿sí? Eso tiene que quedar claro cuál era la postura de ellos. Entonces, dice que tienen una discusión y una contienda no pequeña. Me gusta esas expresiones de la Biblia, me llaman mucho la atención. Discusiones, en vez de decir una discusión grande, dice no pequeña, ¿no? Pero, ¿qué significa esto? Bueno, agarraron y tuvieron que tener un debate acalorado, dice, una disensión, tuvieron un altercado, una serie de cuestionamientos entre ellos que fue subiendo la temperatura. Por eso hablábamos acerca de que al principio cómo te tomás vos los conflictos,
¿sí? Si sos de esas personas que se enojan rápido, o sos de esas personas que, bueno, lo tratan calmadamente, o de esas personas que, bueno, le esquivan, ¿no? Entonces se ve que Pablo y Bernabé eran personas de carácter, entonces en ese momento tuvieron este altercado, este debate, este cuestionamiento, y yo no quiero agregar a la Biblia nada, pero se ve que fue bastante intenso, y no sé si alguno jugó al fútbol en algún momento, los partidos intensos, algunas veces llevan a otro tipo de cosas, ¿no? Agresiones, todo eso. No creo que haya pasado esto, pero hasta dónde escala el conflicto, ¿no? Eso es lo que te quiero dar la idea. Entonces, pensando en esto y en este momento de reunión, cada uno va a exponer su propia postura. Entonces tenemos la declaración de los judíos: es necesario que se circunciden para ser salvos. Eso era el tema en cuestión. Tuvieron una discusión con Pablo y con Bernabé, y después ellos van a hacer una defensa del ministerio. Versículo 3 al 6 dice: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Ellos continuaron en su viaje de descenso a Jerusalén, fueron pasando por lugares, se iban contando, ¿no? Entonces, ese rol que tenían Pablo y Bernabé, que pasaron por Antioquía, informaban y animaban a las personas, también lo seguían haciendo, ¿sí? Para poner a las personas al tanto de lo que estaba sucediendo. La obra de Dios entre los gentiles se está extendiendo, ¿sí? Y eso causaba gran gozo entre los demás, ¿sí? Creo que si el día de ayer estuviste orando o fuiste parte de la actividad de ayer, la verdad que me imagino que compartiste el gozo que compartimos todos, ¿sí? Las personas de la iglesia, al ver la actividad que se hizo en el barrio, la predicación del Evangelio, ¿sí? Los contactos que quedaron, el servicio que se dio hacia los chicos que vinieron a hacer esta obra. Entonces, como que estábamos cansados después de que terminó todo, pero estábamos bastante contentos, ¿sí? Estábamos gozosos de ver la obra de Dios, ¿no? Entonces, ellos continuaban haciendo esto, continuaban compartiendo, ¿sí? Y continuaban defendiendo el ministerio al cual Dios los había llamado. Dice: y llegados a Jerusalén, versículo 4, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que eran los mismos que en el capítulo 1 habían generado este debate, que habían creído, eran creyentes, ¿sí? Eran parte de la iglesia, no era que venían de afuera y que... no, eran parte de la iglesia, habían creído, dice. Se levantaron diciendo, y esa expresión "se levantaron" significa que se pusieron en pie y levantaron la voz. O sea, en el conflicto ellos actuaron de esa manera. Agarraron y quisieron levantar la voz y proclamar lo que ellos pensaban, ¿no? Con mucha intensidad. Dice: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Sí? Nuevamente es el debate que ellos están proponiendo, ¿no? Entonces quedó claro entre las autoridades que era lo que se estaba discutiendo, ¿no? Es un tema doctrinal, es un tema importante, hay que dejarlo claro, tenemos que ver qué pasa con esto. Versículo 6 dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y el principio del versículo 7 dice: y después de mucha discusión. Se ve que hubo como un cuarto intermedio entre ellos, ¿sí? Entre las autoridades. O sea, escucharon lo que había pasado, escucharon lo que traían el informe misionero de Pablo y de Bernabé, escucharon la postura de los judíos, entonces se reunieron y dice que discutieron. Y tenemos que entender esto como una iglesia en formación. O sea, no tenían la doctrina revelada como la tenemos nosotros hoy, ¿sí? Entonces discutieron entre ellos porque le pareció válido cada posición, ¿no? Entonces entre ellos mismos discuten
parece que no llegan a un acuerdo, ¿sí? Hasta este punto. Como que cada uno dice, bueno, sí, el informe de Pablo y de Bernabé es buenísimo, o sea, los gentiles se están salvando, pero también nosotros venimos de una tradición judía, porque los apóstoles, los ancianos eran todos de esa corriente, y entonces como que tienen razón ellos también en todo esto, entonces como que no se ponían de acuerdo, ¿sí? Entre ellos. Y dice que, bueno, versículo 7, vamos a ver el discurso de Pedro, ¿sí? Y acá se empieza a clarificar el asunto, ¿sí? Porque Pedro, recordemos que es un actor importante en los primeros capítulos y también en la salvación de los gentiles, ¿sí? Capítulo 10 y capítulo 11, ¿se acuerdan a qué persona le predica, el nombre de la persona que le predica a Pedro? ¿Quién es? A ver si hacemos un poco de memoria. Capítulo 10 y 11. ¿Se acuerdan la visión? Cornelio, ¿sí? Cornelio y su familia. Él previamente había tenido esa visión del lienzo que bajaba, que en ese éxtasis el Señor le dijo, mata y come. Él siendo judío dice no Señor, pero después dice lo que Dios bendijo, no lo llames inmundo. Y después eso era toda figura para ir a acercarse hasta esta persona y su familia, Cornelio, ¿sí? Y se produce la salvación, ¿sí? Cambia la perspectiva de Pedro. Bueno, él se va a levantar y va a hablar acerca de esto. Dice, capítulo 15, versículo 7, dice, después de mucha discusión se levantó Pedro y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Eso es capítulo 10 y capítulo 11. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, ¿sí? El sello del Espíritu Santo, la credencial de la salvación en ese momento era la llenura del Espíritu Santo, la posesión del Espíritu Santo en sus vidas. Bueno, estos creyentes gentiles lo tuvieron, ¿no? Y dice, versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones, ¿no? Lo mismo, la condición para la salvación es la gracia de Dios a través de la fe, ¿sí? Lo mismo que ellos, ¿sí? No hay diferencia, ¿sí? No es el punto de discusión que una salvación sea diferente para uno y para otros. No, la salvación es la misma para todos, ¿sí? Fíjense que en este momento Pedro no está diciendo nada en cuanto a las obras para ser salvos, ¿sí? En cuanto a guardar la ley. Dice, y ahí está lo que dice Pedro, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Sí? Ese yugo que habla es la misma ley, ¿sí? Esa misma ley que se les fue dada a los judíos, y ellos pensaron que, bueno, teniendo ese carácter moral de cumplir la ley, ya eran justificados delante de Dios, pero no. La ley después, se va a decir más adelante, que la ley fue para que ellos reconozcan pecadores, que no pueden alcanzar eso, ¿sí? Que no pueden llegar hasta ese estatus de perfección que marca la ley. Entonces ahí acudir al Señor, ¿sí? Y reconocerle a Él como Salvador, ¿no? Es ese yugo que estas personas querían poner sobre los nuevos discípulos. Imagínate, yo creo que muchas veces también pasa un poco en la iglesia esto, ¿no? De que nuevos creyentes se acercan y que empezamos a decirle, bueno, tenés que venir tal y tal día, tenés que leer tal y tal porción de la Biblia, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, y vamos poniendo cosas, cargas que quizá a un nuevo creyente le cuesta, ¿sí? Me acuerdo una vez que había venido un chico al club bíblico que en su momento se le empezó a hacer un discipulado y se le empezó a decir esto, ¿sí? Tenés que hacer la hora silenciosa los 7 días a la semana, ¿sí? Tenés que venir al club bíblico y después tenés que venir el domingo a la iglesia, ¿no? Entonces como que eso fue generando conflicto en el chico,
recién nacido creyente, y no pudo, se desanimó y se terminó yendo, ¿no? Entonces, estos discípulos, si se le ponía esto encima, este yugo, seguramente iba a pasar eso en sus vidas, iban a volver a lo anterior. ¿Por qué? Porque es el hecho de que, bueno, en esta nueva cuestión en la que estamos, se me está imponiendo cosas y bueno, mejor vuelvo a lo de antes. Y total, nadie me decía nada antes, ¿no? Entonces, era esta cuestión de Pedro diciendo, no pongamos carga sobre ellos, no, dejemos en claro que la salvación es de una sola manera, ¿sí? Y no hay que agregarle nada. Dice, antes creemos, versículo 11, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Esa es una declaración de fe. ¿Sí? La salvación es por la gracia de Dios, nada más. No es por algo que nosotros hayamos hecho, por algún mérito, por algo que tengamos que alcanzar. No, es solo por gracia. ¿Sí? Y eso tiene que ser una declaración de cada uno de nosotros, ¿sí? De que la salvación es solo por gracia, ¿sí? Y que llega a nosotros por medio de la fe, ¿no? Entonces, dice que el versículo 12, cuando finalizó el discurso de Pedro, vemos que aparece un actor ahí, que es Jacobo, ¿sí? Y este Jacobo, no sé si se acuerdan, en capítulo 13 se menciona un Jacobo, que era uno de parte de los discípulos, ¿sí? Que ese Jacobo dice que lo decapitan, ¿sí? Es el primero de los discípulos en ser martirizado, ¿sí? Entonces evidentemente no es este Jacobo que está acá en el capítulo 15, ¿no? Dice versículo 12, entonces toda la multitud cayó, ¿sí? Se ve que el discurso de Pedro, o sea, los dejó pensando, ¿sí? Los hizo reflexionar. Entonces Bernabé y Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, o sea, también después de defender su postura una vez más, dice que Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oíd. Y este Jacobo es una persona muy importante en lo que es la iglesia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hicimos la distinción de los grupos? Los judíos, Pablo y Bernabé, los apóstoles, ¿sí? Que eran los discípulos del Señor, los que habían quedado, y después están los ancianos, ¿sí? Que eran las autoridades de la iglesia. Bueno, el líder de esos ancianos, de la autoridad de la iglesia en Jerusalén, es Jacobo. ¿Quién es Jacobo? Bueno, Jacobo, lo más probable es que sea el medio hermano del Señor Jesús, ¿sí? En los evangelios se menciona, no lo tengo ahora bien el versículo, pero se menciona en un momento que están los hermanos del Señor Jesús, que lo van a ver, y menciona a Jacobo, ¿sí? Se ve que en ese momento no acompañaban el ministerio, pero bueno, después de todo lo que pasó con el Señor Jesús, de su resurrección, de la muerte, resurrección del Señor y su aparición, se ve que en ese momento Jacobo, su medio hermano, llegó a la salvación y llegó a la iglesia, ¿no? Fue uno de los que inició la iglesia y bueno, en este momento es el líder, ¿sí? Jacobo, ¿sí? Es el mismo que después en Gálatas va a ser mencionado como Pablo le da el título de apóstol, ¿sí? Pero en ese momento le da el título de autoridad, ¿sí? De lo que él representaba para la iglesia en ese momento. Pero bueno, Jacobo también es el escritor del libro de Santiago, ¿sí? Que tenemos, ¿sí? Después en la Biblia. Y si uno escuchó o estudió un poco el libro de Santiago, va a ver que Santiago en uno de los capítulos hace referencia al tema de las obras. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿no? Entonces él también va a tomar en cuenta todo lo que está pasando y después le escribe a los hermanos. En ese momento le escribe a los expatriados de la dispersión, ¿sí? A las personas que habían sido dispersas por la zona. Entonces, seguramente el contexto de esa carta es, bueno, capítulo 15 de Hechos, ¿no? Y también
el contexto de todo lo que está pasando también va a ser para que Pablo escriba su primer libro. El primer libro de Pablo se piensa que es Gálatas, y Gálatas también toca el tema de la fe y las obras, ¿no? Entonces tenemos esta cuestión y tenemos en este momento a Jacobo, ¿sí? Santiago. Entonces él, como líder, va a tomar va a dar un dictamen, va a tomar una decisión, ¿sí? Dice, versículo 14, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Esa es una cita del Antiguo Testamento, del libro de Amós. Sí, Amós 9, 11 y 12. Ahora, ¿qué quiere decir esto de Jacob? Bueno, en primer lugar, que él tenía la autoridad, ¿sí?, principal de la iglesia, era el líder, para tomar con discernimiento la decisión correcta, ¿sí?, escuchando las posturas que había, ¿no? Escuchando lo que habían dicho los judíos, escuchando lo que había informado Pablo y Bernabé, escuchando el discurso de Pedro, pero también teniendo en cuenta el discernimiento en la palabra de Dios que él tenía, ¿sí?, porque era una persona sabia que conocía la Escritura y toma el libro de Amós y dice: el Señor desde tiempos antiguos está diciendo que los gentiles van a llegar a la salvación también. No es que es algo que se está que descubrieron ahora porque sí, no, está profetizado también eso. Entonces ellos van a llegar a la salvación. Y esto concuerda, dice, con las palabras. O sea, lo que está pasando es la misma obra de Dios, ¿no? Entonces, era una persona que tenía un discernimiento espiritual bastante latente en su vida, ¿sí? No tenemos dudas de por qué era el líder de la iglesia, ¿sí? El líder tiene que tener ese tipo de discernimiento, ¿sí? Un discernimiento espiritual, un discernimiento para escuchar, ¿sí? Escuchar a los demás, ¿no? Entonces, el líder no es esa persona que se levanta y dice las cosas y esto se hace porque yo lo digo. No, tiene que escuchar, tiene que buscar acercar posiciones, tiene que tener ese discernimiento en la palabra de Dios para tomar la decisión correcta. Y en este momento está actuando de esa manera Jacobo, ¿sí? Entonces, los versículos que siguen, dice, vamos a avanzar. Versículo 19, él dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. Eso es lo primero que va a decir, que no se los inquiete, ¿sí? Eso es lo primero que va a dejar establecido esto, ¿sí? Que ante esta discusión, este conflicto, no se los inquiete, ¿sí?, a los gentiles, ¿no? Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, ¿sí? Eso era solamente lo que tenían que hacer los gentiles, que no se los inquiete y que ellos debían apartarse, ¿sí? Que esa palabra inquiete significa que no los muevan del lugar de donde Dios lo colocó, ¿sí? Que ellos estaban establecidos en una doctrina, que no los muevan de ahí, ¿sí? Y dice que se aparten, ¿sí? Tenían que, y esto tenía que ver también con la hermandad judío creyente que tenían que tener en ese momento. Acuérdense que es un contexto mixto en este momento, ¿sí? Gentiles que venían a acercarse a la iglesia, judíos que con toda su religión se convertían. Entonces, en esta mezcolanza que se estaba haciendo, por hermandad, dice, que guarden estas normas, ¿sí? Que no se contaminen, ¿sí? Que se guarden de fornicación, dice, después de sangre y de ahogado. Todas estas cosas que iban en contra de la ley judía, ¿sí? Que preserven esto, ¿sí? No como mérito para la salvación, no, sino como vínculo para la comunión, ¿sí? Entonces,
dejar establecido que la salvación por sí es por fe, por gracia. ¿Sí? Para los gentiles igual que para los judíos. Y que se tienen que apartar y que tienen que guardar estas cosas, por hermandad, ¿sí? Por vínculo, por comunión entre creyentes. ¿Sí? Eso es el veredicto final de todo esto, ¿no? Entonces, después de que se hace el dictamen en el concilio, después va a haber algo importante, porque está bueno que se haya deliberado todo esto, está buenísimo que se discuta, pero si eso quedaba ahí, entre cuatro paredes de la iglesia, en este concilio, y no llegaba a las personas, entonces no servía para nada. Entonces dice que escriben una carta, y eso me habla de una comunicación, ¿sí? Clara. Entonces, para resolver conflictos, para tener una buena actitud ante el conflicto, también uno tiene que ser claro, ¿sí? Tiene que haber una buena comunicación, ¿sí? Cuando hay una mala comunicación siempre genera otro tipo de cosas, ¿sí? Ahora, cuando uno es claro y lo comunica, no da lugar a que se targiverse o se especule en otro tipo de cosas, ¿sí? Entonces se necesita una comunión clara y ellos lo tuvieron. Dice que escribieron, ¿sí? Una carta y los enviaron con algunas personas. Pablo y Bernabé, versículo 22, dice: entonces pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, ¿sí? Les pareció bien, hubo una conciliación en el medio del conflicto, vieron que había discusión, que no se ponían de acuerdo, bueno, les pareció bien, llegaron a un acuerdo. Y dice que eligieron entre ellos varones para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y dice a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Enviaron líderes de buen testimonio, ¿sí? Que eran importantes en la iglesia de Jerusalén y los enviaron, ¿sí? Y versículo 23 es esta comunicación, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos que están entre los gentiles, que están en Antioquía, Siria y Cilicia, que eran los lugares que se había hecho el viaje misionero, ¿sí? Los lugares que estas personas, estos judíos, estaban llevando este evangelio tergiversado, ¿sí? A esos lugares, bueno, los envían a esos lugares, para que queden las cosas claras. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y a guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hermanos que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesús. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien el Espíritu Santo y nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, las cuales cosas, si os guardéis, bien haréis, pasadlo bien. O sea, se dan una idea de lo que era al final el propósito de la carta, dejar establecido que para la salvación es una cosa, pero bueno, para la comunión, para la hermandad es esta. Si haces estas cosas, haced bien, ¿sí? No dice, si haces estas cosas van a ser salvos, no, haced bien, ¿sí? Va a ser bien a la comunión, ¿no? Y después dice, versículo 30, así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a toda la congregación y entregaron la carta, y habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Evidentemente, el mensaje que habían llegado con los judíos inquietaron, ¿sí? Produjo algo negativo en estas personas, ¿sí? Ahora llegó esta carta con la comunicación clara y con el mensaje específico de lo que había pasado, y dice que produjo consolación, ¿sí? Yo creo que cuando se resuelve un conflicto de buena manera, produce eso, consolación, ¿sí? Es lo que tiene que producir, ¿sí? Entonces, aun cuando no están de acuerdo unos con otros,
en la conciliación y en el hecho de tener una misma mente, un mismo corazón, se produce esto, se produce un buen mensaje, se produce una buena actitud hacia los demás. Y eso es lo que tenemos que procurar, ¿sí? Entonces, tenemos que, en esta definición fue comunicada a los creyentes y lo que produjo fue eso, consolación. Ahora a ver cómo estamos de tiempo, ya estamos terminando. Me falta... vimos que hubo un conflicto doctrinal que se tuvo que resolver sí o sí, era de necesidad importantísima resolverlo porque era algo trascendental para la iglesia, ¿sí? De una iglesia que estaba recién naciendo, ¿no? Ahora hubo un conflicto personal. Sé que muchos conocen esta historia, voy a avanzar bastante rápido y lo voy a hacer en 5 minutos. Dice, versículo 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas Silas le pareció bien quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra de Dios y anunciando el Evangelio con muchos otros. Ese es el epílogo de todo lo que pasa en el concilio, ¿sí? Cómo fue de bendición todo lo que pasó. Aún en el conflicto que hubo fue de bendición, ¿sí? Consolando, acompañando, ¿sí? Compartiendo la palabra de Dios hacia las personas, enseñando. Era el ministerio y bueno, y aparece la figura de Silas en este momento, que va a tomar preponderancia ahora con lo que va a pasar, porque dice en este conflicto personal, versículo 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las iglesias en que hemos anunciado la palabra de Dios para ver cómo están, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando Pablo y Bernabé iniciaron su primer viaje misionero, dice que el Espíritu, ¿sí? le dijo, apartadme a ellos para una obra? Bueno, ahora sale del corazón de Pablo, ¿sí? Se lo comunica a Bernabé, como que ya había finalizado todo, pero bueno, estaba la inquietud en Pablo, bueno, vamos a ver cómo están. Después de todo lo que había pasado, a ver si esto afectó mucho a la iglesia, ¿sí? Este tema de los judíos. Volvamos y veamos cómo están, en qué estado se encuentran. Buenísimo, una hermosa actitud, pero dice que y Bernabé quería llevar consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Ahí arranca el conflicto personal, ¿sí? Imagínense, Juan Carlos nos dijo que estuvieron compartiendo Pablo y Bernabé 5 o 6 años de ministerio. Me imagino la relación estrecha que tuvieron, ¿no? La amistad, esa sociedad que cambió el mundo de un momento a otro, ¿no? Y en este momento están teniendo posturas diferentes. Sí, vayamos, pero bueno, Bernabé, quiero llevar a Juan. ¿Quién era Juan? ¿Qué había pasado con Juan Marcos, capítulos anteriores? Se había separado. Dice que los había abandonado, ¿no? Ahí, no sé, me acuerdo que Nahuel en ese momento preguntó por qué razón no se especifica, pero dice que los abandonó. Conectándolo con lo que dijo Juan Carlos hace un momento, en esos momentos de viaje, de peligro, de no tener el viaje asegurado 5 estrellas por crucero por la región o un micro que te lleve para todos lados, me imagino que habrá causado algo en Juan Marcos y dijo, bueno, no quiero seguir con esto, chau, agarro y me vuelvo, ¿no? Y Bernabé tenía ese corazón que se muestra en los primeros capítulos de una persona generosa, ¿sí? Una persona que dona la parte de una heredad y lo pone a los pies de la iglesia. Después tiene ese corazón generoso de ver la gracia de Dios en la vida de una iglesia que estaba naciendo como Antioquía, ¿no? Después es generoso también con personas. Ve la situación de la iglesia en Antioquía y dice, voy a traer a Pablo, ¿sí? Confiando en Saulo en ese momento para que se haga cargo de la iglesia, ¿no?
y después en acompañar en ese corazón generoso en las misiones, ¿sí? En ser parte activa de las misiones, al recibir el llamado de Dios y al avanzar, ¿no? Así que vamos a dejarlo hasta acá y continuamos el domingo que viene, ¿sí? Así hablamos bien esto de Pablo y Bernabé, ¿sí? Pero en este conflicto personal y en este tipo de conflictos es bueno, es ver la actitud que cada uno tiene, ¿sí? En este vimos el conflicto doctrinal, que era una verdad establecida que tenía que ser defendida, y Pablo y Bernabé la defendieron con uñas y dientes y estuvieron insistiendo para que esa verdad no sea adulterada, la salvación por gracia, ¿no? Entonces eso es algo que nosotros no tenemos que negociar, ¿sí? Que ninguna obra ni ninguna religión puede añadirle nada a la salvación, sino es solamente la gracia de Dios por medio de la fe. Que Hechos capítulo 15, versículo 11 sea nuestra declaración de fe. Antes creemos que seremos salvos por la gracia de Dios. Es solo por eso, no es por otra cosa, ¿sí? Así que el domingo que viene tenemos un poquito más de tiempo y vemos lo último de este capítulo, ¿sí? Oramos. Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, por este tiempo con tu palabra. Gracias por, Señor, tener el ejemplo, Señor, de personas que lucharon, Señor, por la verdad, Señor, que tomaron el conflicto como algo necesario para establecer, Señor, verdades fundamentales para la iglesia. Señor, que no se enojaron, Señor, no hubo ataques personales, no hubo, Señor, discusiones vanas o peleas, sino, Señor, se discutió algo específico, Señor, y importantísimo como era la verdad, Señor, de la salvación. Señor, que nosotros también podamos tener esa defensa, Señor, ante un mundo y ante el avance de una religiosidad, Señor, y un mensaje, Señor, tan parecido de otras corrientes, Señor, que tan sutilmente ponen añadidos al tema de la salvación, Señor. Que podamos defender nuestra postura, Señor, que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Señor, que eso es lo que ha pasado desde el principio, pasa actualmente y seguirá pasando. Ese es el medio de la salvación, Señor. Que cada uno de nosotros podamos tenerlo claro y, Señor, que podamos defenderlo, Señor. Que acompañes con bien a nuestra casa, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, a todos los chicos que vienen a la escuelita. Queremos dejar todo en tus manos. En nombre de Jesús, amén.